Este siguiente ejercicio es básicamente lo mismo. Lo único que tenemos de diferencia es cómo nos marcan los límites. Esto establece que la integral en x, ¿verdad?, iría de 0 a 1. Y esto establece también que la integral de y iría de 0 a 1. Entonces este es el primer cambio. Entonces en realidad este es una integral de 0 a 1 y de 0 a 1 para la región R. Por eso nos tenemos que R en términos de que sí ya está definido así, para una función multivariable de dos variables independientes. Y por lo tanto, como la región es una región cuadrada, nosotros podemos integrar en cualquier orden porque ambos límites son constantes. Y por cuestiones de facilidad voy a empezar con respecto a x. ¿Por qué con respecto a x? Porque x está aquí arriba solita muy linda, entonces por lo tanto quiere decir que todo esto que está aquí abajo es constante. Entonces vamos a empezar con respecto a x. Nos quedaría la integral de 0 a 1 y tendríamos a 1 más x al cuadrado como variable y a 1 más y cuadrado como constante con respecto a x. Entonces, como es constante, las constantes pueden salir de común. Y en realidad lo único que nos queda por resolver es la integral de 0 a 1 de 1 más x cuadrada con respecto a x. Ya sabemos que la integral de 1 pues es x, de x cuadrada sería un tercio de x cúbica. Y evaluado de 0 a 1 nos quedaría 1 más un tercio. Esto en total sería 4 tercios. 3 por 1 es 3, más 1, 4 tercios. Y este 4 tercios siempre le está multiplicando este factor en común, que ya no lo puse aquí para que no me quede tan complejo, pero si ustedes se les olvida en alguna parte del proceso, lo pueden ir jalando, ¿verdad?, constantemente. Y eso quiere decir que esta es el resultado que jalamos ahora para integrar de 0 a 1 4 tercios de 1 entre 1 más y cuadrada con respecto a y. Esta integral es una integral de las trigonométricas inversas básicas. Esto es un arco tangente. Hay que recordar que la integral de la derivada de u entre u cuadrada más a cuadrada es igual a 1 sobre a, arco tangente de u sobre a más c. En este caso, u es la parte variable y a es la constante. Entonces en este caso veríamos que a cuadrada es igual a 1, por lo tanto la raíz de a cuadrada pues sigue siendo 1. Y u cuadrada sería y cuadrada, por lo tanto u lineal sería y la derivada de u pues sería de y. Entonces prácticamente ya estamos listos, nada más necesitábamos conocer quién era a y quién era y rectificar que la derivada de u estuviera completa, lo cual sí está, eso nos pone muy felices. Entonces el resultado de esta integral nos queda 4 tercios porque es un común y nos quedaría 1 sobre a 1 entre a que vale 1, arco tangente de u que vale y sobre a que vale 1, y esto se está evaluando de 0 a 1, recordando que son para y, que es nuestra parte variable. Entonces nos quedaría la evaluación en 4 tercios del arco tangente, 1 sobre 1 pues es 1, menos el arco tangente, 0 sobre 1 es 0. Y aquí la pregunta, como ya habíamos visto en los repasos de trigonometría, cuando decimos tangente de teta es igual a un valor, voy a ponerle a. Aquí estamos trabajando una proporción. Pero cuando nosotros decimos que teta es el arco tangente de a, entonces estamos buscando cuál es el ángulo que me da esta proporción. ¿De quién? Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué ángulo tengo cateto opuesto entre cateto adyacente que me da 1? Pues para que el cateto opuesto y el cateto adyacente para que me den 1 tienen que ser iguales, y para que sean iguales eso sucede solamente en pi cuartos. Entonces aquí tenemos 4 tercios de pi cuartos, porque
4 tercios de pi cuartos, porque es el ángulo en el que esto nos da 1. Y aquí nos estaríamos preguntando cuál es el ángulo en el que el cateto opuesto entre el cateto adyacente sea 0/1. Pues esto sucede, como el cateto opuesto hace referencia a seno y el cateto adyacente hace referencia a coseno, esto sucede cuando estamos en 0. El coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces el ángulo que estamos buscando es 0. Y por lo tanto, pues esto nos queda 4 tercios por pi cuartos. Entonces el resultado final de esta integral iterada sería pi tercios.